Buenas y bienvenidos a otro vídeo para el canal. Hoy vamos a ver la práctica de fermentación alcohólica a partir de fruta usando una trampa de fermentación. Lo que vamos a ver hoy, vamos a seleccionar una fruta para poder preparar un vino, entre comillas, de fruta, ¿no? En realidad esto es un licor. Primeramente podemos seleccionar, o al menos se sugiere, usar durazno, piña, mandarina, ciruela o maracuyá. Una vez seleccionamos el sabor que deseamos, pasamos a pelar y trocear justamente la fruta que seleccionamos. Luego vamos a prensar o yo recomiendo a partir de un licuado, vamos a obtener 1 litro de pulpa de fruta, es decir, 1 litro de la fruta que seleccionamos. Una vez hecho esto, vamos a medir para saber adicionar la cantidad de agua necesaria para llevar a cabo la fermentación. Esto va a depender mucho de la fruta. Por ejemplo, el durazno, por cada litro de pulpa de fruta que estemos añadiendo, vamos a tener que adicionar 1,5 litros de agua. Para la piña, de la misma manera, 1 litro, 1,5. La mandarina, 1 litro, en este caso 2 litros. Para la ciruela, 2 litros y el maracuyá, 1,5 litros. Una vez adicionado esta agua a la pulpa de fruta, vamos a hacer lo que es el mosto, es decir, la pulpa de fruta ya corregida. ¿Cómo vamos a corregirlo? Primeramente vamos a hacer una corrección con azúcar. Es cierto que la fruta ya posee una cantidad de azúcares significante, pero para poder transformarlo a una bebida alcohólica que tenga una buena cantidad de alcoholes, es recomendable echarle un poquito más de azúcar para aumentar justamente el grado alcohólico del licor, del vino de fruta, entre comillas, que vamos a preparar. Por cada litro que tengamos entonces, vamos a adicionar 200 gramos de azúcar. Se recomienda azúcar blanca, ¿ok? En este caso, si yo tuviera 1 litro más 2 litros del agua, ya tendría 3 litros. A esos 3 litros tendría que añadirle 600 gramos, porque es 200 por cada litro. Si yo tengo 3, tengo que echarle el triple de eso. Una vez hecha la corrección de azúcar, hago la corrección de pH. La corrección de pH es muy importante porque las levaduras que voy a colocar, en este caso Saccharomyces cerevisiae, es muy delicada a los cambios abruptos del pH, ¿ok? Entonces tengo que procurarle no solamente un medio en donde posea materia prima, es decir, comida para poder desarrollarse, sino también condiciones favorables como lo es la temperatura y el pH. Para corregir el pH lo que hacemos es medir justamente el pH. Podemos usar papel tornasol, existe el papel pHímetro, o si tengo la capacidad de poder usar un pHímetro sería muchísimo mejor, ¿no? Vamos a llevarlo a un rango en donde la levadura va a poder desarrollarse bien. Ese rango es de 3,6 a 4 de pH. Si mi pH está demasiado ácido, es decir, si está por debajo de los 3,6, entonces corregiré esto usando bicarbonato de sodio. Voy añadiendo gramito a gramito hasta que esté dentro del rango, 3,6 a 4. Si mi pH resulta que está muy alcalino, por encima de los 4, entonces le añadiré ácido cítrico para corregirlo hasta que llegue al rango, ¿no? Gramito a gramito hasta que llegue a 3,6 a 4 pH. Una vez corregido el pH ya tengo el mosto corregido. A este mosto ahora vamos a añadirle vamos a decirlo así, el factor principal que vendría a ser quien hace todo el trabajo, quien fermenta verdaderamente a este compuesto, a todo lo que hemos colocado, es la levadura. La Saccharomyces cerevisiae la podemos obtener fácilmente de una tienda, ¿verdad? Es la levadura que se usa para generar pan. Es fácil de hallarla, ¿verdad? Siempre te la venden en sobres. Vamos a hacer un pequeño cálculo para poder activarla a la levadura. Por cada litro de mosto, el mosto corregido que ya tenemos, ¿verdad? Voy a añadir 1 gramo de levadura activada. Entonces, si yo tengo, ¿verdad?
mi mosto de ciruela, que al final son 3 litros, voy a necesitar 3 gramos de levadura. Voy a hacer esta activación en una pequeña taza. Voy a colocar un poco de agua hervida, un poco de mosto. Voy a añadir 3 cucharaditas de azúcar y voy a añadir la levadura. Tengo que tener muchísimo cuidado a la hora de mezclar, ya no tengo que ser bruto porque la levadura puede morirse. Ya tengo que mezclar suavemente hasta ver que se haya disuelto correctamente. Una vez hecho esto, la voy a dejar en un lugar tibio, unos 30 grados, ¿verdad? El agua tiene que estar tibia. Y voy a dejarlo 15 a 20 minutos. Esto va a provocar que la levadura se pueda activar, ¿ya? Una vez activada la levadura, lo voy a colocar al mosto, al jugo, ¿verdad? Que ya hemos corregido su azúcar y su pH. Una vez hecho esto, tengo que armar mi esquema de trampa de fermentación. Esta es una trampa de fermentación muy casera. Vamos a necesitar un bidón grande de unos 3 litros. Una pequeña botella de 1 litro es suficiente. Mangueras plásticas, silicona y lo mejor y lo más adecuado sería conseguir el reactivo bisulfito o metabisulfito de sodio. Cualquiera de los dos me sirve. ¿Okay? Dentro del bidón grande de 3 litros vamos a colocar el mosto corregido, ¿no? Al que ya le hemos corregido el azúcar y el pH. Luego, en la unión de la tapa voy a perforarla para que pueda pasar a través de ella una manguera plástica. Y en la unión entre la tapa y la manguera voy a colocar silicona para poder taparlo. Tiene que estar completamente hermético. Justamente las uniones de silicona me va a permitir que no entre oxígeno. Esa manguera de plástico va a estar conectada a la botella de 1 litro, la más pequeña. Y voy a hacer lo mismo. A la tapa de plástico la voy a perforar para que pueda entrar la manguerita de plástico. Y voy a sellarlo alrededor en la unión con silicona. Muy importante aclarar que la manguera de plástico en el mosto, es decir, en el bidón grande, no tiene que tocar el líquido. La manguera tiene que estar ya sin tocar el mosto. Sin embargo, en la botella más pequeña, la manguera tiene que estar introducida dentro del agua con bisulfito. Esta segunda parte es la trampa de gas. En la fermentación alcohólica, la levadura activada va a empezar a comer. Producto de su nutrición, va a empezar a producir residuos. Estos residuos son el etanol y el gas dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono formado tenemos que atraparlo, tenemos que llevarlo a otro lado. ¿Sí? Entonces justamente la manguerita plástica lo que va a hacer es ese dióxido de carbono formado, va a recorrer por toda la manguera y va a llegar a la trampa de agua. El bisulfito de sodio va a evitar que se desarrollen ya otros microorganismos dentro de esta agua. Porque si en esta agua se fermenta, empiezan a desarrollarse otros microorganismos, el gas que generan estos microorganismos va a ir hacia la otra fuente y va a mandar los gases que no queríamos que estén aquí a la otra botella, ¿verdad? Entonces, por eso el bisulfito de sodio va a evitar que se desarrollen microorganismos aquí, en la botella pequeñita. Una vez colocada la trampa de fermentación, ya la hemos armado, hemos colocado el mosto, el agua con el bisulfito, tenemos que dejarlo en un lugar fresco y seco. Dentro de lo posible, que no le dé el sol, que sea un lugar fresco, aireado y que la temperatura siempre se mantenga por lo menos entre 25 grados. Ahora vamos con los últimos pasos. Como noveno paso, penúltimo paso, está el descube, que es justamente ya abierta la trampa de fermentación. Vamos a separar del vino de fruta, ¿no?, los residuos de la levadura y los sólidos que se precipitan siempre, ¿no? Entonces vamos a hacer trasiegos. Los trasiegos es pasar de un envase al otro y atravesando un cernidor para poder filtrarlo, ¿verdad? Obviamente estos nuevos envases tienen que ser limpios.
completamente lavado, ¿no? Bien lavadito. Lo que vamos a hacer es que pasados 30 días después de haber colocado la trampa de fermentación en un lugar fresco y seco, aproximadamente a 25 grados, recién pasado 30 días, vamos a hacer el primer trasiego. Vamos a pasar el líquido a otro recipiente, filtrándolo a través de un cernidor. Pasados otros 30 días, vamos a realizar el segundo trasiego. Siempre tenemos que evitar que los sólidos que se forman queden abajito. ¿Ok? Cuando estemos vaciando, si quedara aquí un pequeño concho, algunas partículas, ¿verdad? Eso no lo vamos a cernir, lo dejamos ahí. Porque justamente lo que buscamos es clarificarlo, ¿verdad? Evitar que hayan esas partículas en la presentación final, en el vino final. Pasados otros 30 días, ya vamos 90, vamos a hacer el tercer trasiego, que es el trasiego final. Justamente ahí tratemos de mantener todos esos precipitados fuera de nuestro vino de alcohol. Recomiendo que el cernidor sea un cernidor muy fino, ¿ya? Y si en caso no lo tuviera, o mejor si lo mezclan el cernidor con una gasa estéril, ¿ok? Varias capas de gasa estéril, para que justamente las partículas, los pequeños residuos que genera la levadura y de la misma fruta, de la misma pulpa de la fruta, se queden ahí, en el cernidor, ¿ok? Son residuos, no queremos que estén en el vino. Y por último, finalmente, el envasado y embotellamiento. Esto se lo dejo a creatividad de ustedes, pueden usar una botella de vidrio de otro vino anterior, ¿verdad? Pueden etiquetarlo y ponerle el nombre que ustedes deseen. Recuerden, siempre, todos los envases que van a usar tienen que estar correctamente lavados. Lo magnífico sería que sean estériles, justamente porque los vinos aún poseen cierta cantidad de azúcar y todavía pueden ser atacados por microorganismos. Por ende, todavía pueden fermentarse más. Y no queremos eso, ya que el vino más fermentado se convertiría en vinagre y tendría un sabor amargo, lleno de tanino, muy fuerte y desagradable. ¿Ok? Felicidades. Ya saben realizar una fermentación alcohólica casera para poder preparar un vino de fruta.